sección B de sociología. Así que, como siempre, vamos a tomar el tiempo necesario para abordar los temas que se relacionan específicamente con nuestro programa de curso y como lo hacemos alrededor de 10, 12 minutos antes de finalizar la clase, se da el espacio para preguntas y respuestas y en esta ocasión, pues también alguna información especial relacionada al examen extemporáneo. Entonces, vamos a continuar, vamos a en este momento a compartir la presentación. Yo, como siempre, pues le voy a agradecer a una persona que pueda ayudarme con confirmar que una presentación se esté visualizando. Sí, licenciada. Muchas gracias, muy amable. Estamos entonces ya con la presentación a la vista. Recordemos que desde la clase pasada hemos estado analizando específicamente las distintas ciencias con las cuales de alguna manera la sociología del derecho se relaciona y obviamente hemos estado tomando como línea base el concepto de fenómeno social. ¿Por qué? Porque en relación a esos fenómenos sociales es precisamente la causa por la cual la sociología del derecho, para poder cumplir sus funciones, debe de alguna manera relacionarse específicamente con otras ciencias. En la clase pasada hablamos de algunas ciencias especiales como la ciencia política, las ciencias de la comunicación, de otra ciencia importante como es la psicología. Y hoy vamos a ver una de las últimas ciencias con las cuales la sociología del derecho se relaciona específicamente para poder hacer un estudio detallado, completo, relacionado a los fenómenos sociales, esos estallidos, esos cambios que en nuestra sociedad, pues de alguna manera sufre en el ejercicio específicamente de buscar su evolución, de buscar el crecimiento de las mismas. Y por acá tenemos específicamente a otra ciencia que es la antropología. Y primero, pues obviamente es importante recordar el concepto de fenómeno social. No olvidemos que son esos hechos que se hacen presentes en nuestra realidad social y que obviamente son objeto de una observación empírica a través precisamente de la sociología del derecho. Entonces recordemos que esos cambios sociales pueden darse en distintos momentos y por ello entonces podemos hablar de esta ciencia como una de las ciencias que se relaciona directamente con la sociología para poder complementar su estudio del hombre en sociedad. Y entonces hablamos acerca de la antropología como aquella ciencia que estudia a la humanidad, pero mucho ojo, no la confundamos con la sociología. ¿Por qué? Ahora vamos a verlo en lo que continúa de nuestra definición. Como bien decía, estudia a la humanidad, estudia a las sociedades que la integran, pero mucho ojo, no la estudia solo en el presente. Sí hace un estudio de la sociedad en un momento presente, pero lo hace a través del tiempo. Es decir, retrocede y va más atrás a través del pasado. Y en este caso, entonces, la antropología estudia específicamente a las sociedades del presente, pero va más allá, va precisamente al pasado de las mismas. Es decir, estudia la causalidad de esos grupos sociales, las culturas que están detrás de esos grupos sociales y obviamente esas formas de organización e interacción social que de alguna manera son los cimientos para haber creado esos grupos sociales. En ese sentido, entonces, debemos tener presente que la antropología puede conocer, puede analizar una diversidad étnica. ¿Y por qué hablamos de ello? Porque, bueno, cuando estudiamos, analizamos a un grupo social, entre todas las aristas o características que puede tener el grupo social, está en sí el ser humano como tal. Y cuando estudiamos al ser humano lo podemos hacer de una manera externa y de una manera interna. Recordemos que cuando estudiamos el ser humano desde su interior hablamos de la ciencia, de una ciencia específica como lo es la psicología, pero cuando estudiamos el ser humano en su forma externa, en la evolución que ha tenido físicamente también el ser humano, pues debemos ver hacia atrás y debemos buscar cuáles son sus orígenes. Y obviamente esto nos lleva a estudiar el tema de etnias, poder saber cuál es esa cultura
ancestral detrás de ese grupo social. ¿Por qué? Porque de ahí entonces devienen rasgos físicos, devienen condiciones físicas, devienen condiciones que también repercuten en ámbito psicológico, pero también vienen más allá de esos temas tan superficiales, vienen ciertas costumbres arraigadas que forman cultura y que obviamente genera una corte de pensamiento en un determinado conglomerado social. Hablamos entonces de que la antropología va a conocer, va a analizar esa diversidad de etnias, es decir, va a estudiar el origen del ser humano a través precisamente de su historia étnica y precisamente de, de esa cuna de ancestros que toda sociedad, todo grupo social debe tener. Hablamos entonces de ese estudio de procesos de continuidad. ¿Por qué? Porque vamos hacia atrás y estudiamos el origen a través de las etnias, a través de la cultura, pero también en la antropología específicamente se busca poder estudiar esa relación de continuidad. ¿Cómo es que una cultura que quizá tuvo su mayor apogeo hace 1000 años, hace 2000 años, pues bueno, sigue viva hoy por hoy, claro, evolucionando con ciertos cambios y adaptándose a los cambios sociales, a los fenómenos sociales, pero ¿cómo es que hay una continuidad? ¿Cómo es que las costumbres, la cultura, ese sentimiento de pertinencia, pues de alguna manera se mantiene? Y ahí es entonces importante saber que la antropología precisamente estudia los procesos de continuidad. Obviamente, sufriendo cambios social y culturales y obviamente sufriendo cambios también en sus formas de organización, de una manera pues puede ser específica o general y sin duda alguna todas aquellas expresiones que de alguna manera puedan dar una serie de variables en el ser humano. Por ello entonces debemos tener presente que vamos a empezar a estudiar precisamente esos procesos de cambio del ser humano a través del tiempo en relación a la ciencia denominada antropología. En este caso, entonces, hacemos referencia en esta última parte del segundo párrafo de nuestra presentación a que la antropología precisamente incursiona en el conocimiento del proceso de hominización. Ya vamos a ver más adelante qué es ese proceso, pero a grosso modo yo les puedo decir que precisamente es ese proceso de evolución física del ser humano, es decir, cómo el ser humano ha evolucionado en relación precisamente a aquel aspecto físico y obviamente en relación a cómo se perfila en sociedad el ser humano. El proceso de hominización no hace referencia nada más que a la evolución física del ser humano. Por ello, entonces, la antropología estudia precisamente cómo el ser humano ha cambiado desde las distintas teorías, tomando como base las distintas teorías del origen del ser humano, y obviamente va más allá y pasa precisamente a estudiar la evolución a la fecha. Tenemos entonces de manera clara que la antropología se va a dedicar a estudiar desde un ámbito externo al ser humano. Obviamente lo va a hacer en una temporalidad amplia porque lo hace precisamente hacia atrás y por ende tiene como principales factores de estudio, pues sin duda alguna, características de etnias, de culturas y sin duda alguna también de evolución física, en este caso de los procesos de hominización del ser humano. Por ello entonces hacemos referencia a esta ciencia como una herramienta importante a través de la cual se relaciona precisamente lo que nosotros conocemos como sociología del derecho. Hablamos ahora entonces, porque ya hemos estudiado específicamente cuáles son esas ciencias que fungen como herramienta para la sociología del derecho y con las cuales constantemente se relaciona. Ahora vamos a aterrizar precisamente en poder definir a la teoría de la sociedad. Es decir, cómo es entonces que surge una teoría de la sociedad. Porque vean, si bien a las sociedades nosotros las estudiamos de una manera muy práctica, existe de alguna forma ciertos parámetros,
ciertas variables que han sido tomadas en cuenta en relación precisamente a la teoría que surge precisamente de la sociedad. Yo le pediría tal vez aquí a Eric Otoniel, por favor, que apaguemos el micrófono. Voy a dejar de compartir para desactivar ese micrófono. Gracias, Eric. Okay. Estamos nuevamente entonces ya con la presentación en pantalla. En ese sentido, entonces, en este momento vamos a estudiar precisamente dos cuestiones importantes, dos definiciones importantes relacionadas precisamente a la sociología. Específicamente vamos a estudiar a la sociología pura del derecho y luego entonces haremos referencia a la sociología aplicada del derecho. Pero previo a estudiar estos dos conceptos es importante recordar el concepto básico de sociología. No vamos a estudiar en este momento ya la parte en la cual definimos a la sociología como ciencia, porque es una etapa que ya hemos agotado, pero vamos a hablar entonces acerca precisamente de que la sociología tiene un objeto, una razón de ser por la cual precisamente esta misma existe. Y hablamos entonces que su objeto principal es, sin duda alguna, poder estudiar al hombre, al ser humano en sociedad. Recordando entonces este objetivo principal de la sociología, entonces ahora vamos a estudiar a la sociología pura del derecho. Y de esa cuenta entonces debemos recordar que si bien la sociología busca estudiar al hombre en sociedad, cuando hablamos acerca de la sociología pura del derecho, hablamos acerca de que precisamente esta rama de la sociología va precisamente a estudiar al hombre, al ser humano, en colectivo, en su interacción con la sociedad a través de la ciencia. Es decir, va a tomar en cuenta precisamente una serie metodológica para estudiar al ser humano. Entonces lo va a hacer apoyándose específicamente en el método científico. Recordaremos entonces que cuando hablábamos al inicio de nuestras presentaciones acerca de esa diferencia o cómo podíamos determinar si la sociología era o no ciencia, hacíamos referencia específicamente a que esta cuenta con un método precisamente que comprueba los postulados que posteriormente pues se vuelven en teorías precisamente y generan conocimiento respecto a los comportamientos sociales del ser humano en sociedad. Y en ese sentido, entonces, debemos tener presente que la sociología pura del derecho realmente se apoya precisamente en el método científico para poder hacer ese estudio del ser humano a través de la ciencia. Es decir, cuando nosotros hablamos acerca de la sociología pura del derecho, hablamos acerca precisamente de esos fenómenos sociales que devienen precisamente de esa interacción social, pero se hace un análisis, un estudio precisamente de manera científica. ¿Eso qué quiere decir? Apoyándose precisamente en el método científico que la sociología ha tenido determinado para sí. Hablamos entonces acerca también de las herramientas de la sociología pura del derecho. Y en este caso, entonces, hacemos referencia precisamente a que el método que utiliza por excelencia precisamente la sociología pura del derecho es el método analítico, pero también mezcla el método empírico. Recordarán entonces que el método analítico busca
tomar, extraer muestras de la práctica. Por ello, entonces, en primer lugar, pues se apoyará en el método empírico para traer realidades sociales, pero la gran diferencia entre la sociología aplicada, que ya lo vamos a ver más adelante, es precisamente ese análisis que se realiza a través de la ciencia. Es decir, para poder estudiar un fenómeno social, la sociología pura del derecho toma esa observación no participante, es decir, toma lo que ve, toma lo que observa para poder ser analizado precisamente a través de ciertos filtros, y obviamente serán esos filtros meramente de técnica que tienen que ver con la ciencia de la sociología como tal. Entonces recordemos pues que la sociología pura del derecho hace un estudio un tanto externo del fenómeno social. ¿Y por qué externo? Bueno, porque toma de alguna manera los fenómenos sociales que suceden y trae una muestra de esos fenómenos sociales. Los analiza, descompone ese todo en ciertas series, en ciertas etapas, para poder ser analizado precisamente y de alguna manera lo relaciona con las ciencias que auxilian a la sociología del derecho a poder generar ciertas teorías. Es decir, si estamos analizando un fenómeno dentro de una sociedad en la cual existen, por ejemplo, flagelos de índole político, seguramente la sociología pura del derecho hará un estudio en armonía precisamente con la ciencia política. Es decir, para el efecto de estudiar precisamente un fenómeno social, tomará esa muestra a través del método empírico. Acá hacemos la observación que precisamente hace uso, valga la redundancia, de la observación no participante. ¿Y por qué? Ustedes recordarán que ya vimos las clases de observación de las cuales pues utiliza como herramienta la sociología para poder cumplir sus funciones, y recordemos pues que la observación no participante precisamente a los estudiosos o a quien esté ejerciendo precisamente el trabajo de extraer la muestra, precisamente a únicamente observar, visualizar el fenómeno social, más no mezclarse, únicamente visualizar, extraer la muestra, tomar nota de los comportamientos, más nunca formar parte del fenómeno social. Obviamente esto es importante porque, como les decía hace un momento, se extraen características del fenómeno social para luego ser filtradas a través del método analítico y obviamente en consonancia con la ciencia respectiva que auxilia a la sociología del derecho para un estudio más amplio. Otro ejemplo importante puede ser si quisiéramos analizar, por ejemplo, algún fenómeno social relacionado precisamente al sector de consumo en Guatemala, puede entonces extraerse la muestra a través de la observación no participante, es decir, no formando parte de ese movimiento social, sino que únicamente extraer las características que nos interesan, pasarlo precisamente a aquellas personas especializadas en la rama que tenga que ver con consumo. Entiéndase comunicación, ahí entra las ciencias de la comunicación que sabrán determinar y obviamente identificar ciertas características que se relacionen a la percepción que existe por parte del consumidor en relación a la imagen del producto. ¿Cómo se vende ese producto y por qué es tan consumido, y en algunas ocasiones por qué es tan escaso? Y obviamente las ciencias económicas estarán allí también auxiliando a la sociología para poder determinar cómo reacciona precisamente la oferta y la demanda en relación precisamente al consumo que se está analizando. Entiéndase, consumo de cualquier producto, ¿verdad? Pero hablamos del consumo como tal. Entonces nos damos cuenta que la sociología pura del derecho
toma una muestra del tema empírico, de la práctica del fenómeno social, mas no se mezcla con el fenómeno, es decir, no forma parte del fenómeno. Se hace un estudio eminentemente técnico del fenómeno social y obviamente se realiza en consonancia con o se armoniza de alguna manera con la ciencia que en ese momento auxilie precisamente a la sociología del derecho. Y sin duda alguna genera ponencias, genera teorías, y aquí es donde hablamos acerca de la teoría de la sociedad. ¿Por qué? Porque genera precisamente postulados referentes a la sociedad sin necesidad precisamente de hablar de un tema meramente práctico, sino pues de esas características que por excelencia debe tener una sociedad. Aquí hablamos del deber, cómo debería ser. Claro, ahora pasamos a analizar otro concepto, que es el concepto de la sociología aplicada. Acá no vamos a hablar de cómo debería ser la sociedad, de cómo técnicamente o científicamente debe ser un grupo social para tener una validez ante la ciencia, sino que a través de la sociología aplicada hablamos aún más y la percepción del nombre nos lo dice, es aplicada. Hablamos acerca precisamente de estudiar al hombre, de estudiar al ser humano en sociedad, en colectivo, a través del trabajo de campo, es decir, fusionando la práctica con el análisis científico. En este caso, entonces, hacemos precisamente referencia a ciertas herramientas de la sociología aplicada. Hablamos entonces acerca del fenómeno social. Claro está que es el corazón de la investigación en la sociología jurídica o sociología del derecho, esos cambios sociales que deben ser normados, que deben ser regulados precisamente en un estado, en un territorio determinado. Y sin duda alguna lo vamos a hacer a través precisamente del método empírico y sin duda alguna del método analítico. Y en este caso, algo importante, cuando hablamos acerca del método empírico, hablamos acerca de una observación que puede darse en sus distintas formas. Es decir, no nos cerramos a una observación donde no seamos parte. ¿Por qué? Porque de alguna manera, como todo en la ciencia, tiene ventajas y ciertas desventajas. ¿Por qué? Porque si nos restringimos a tener una participación, una observación no participante, pues de alguna manera pueden perderse ciertas características del fenómeno social que aparecen única y exclusivamente cuando el grupo social, cuando el conglomerado social se encuentra a un nivel más alto de privacidad. Porque sin duda alguna, pues el grupo social pues no sabe que está siendo observado. Entonces, el método empírico, cuando se aplica, cuando se ejerce en la sociología aplicada, se hace a través de la observación en sus distintas formas, principalmente en esa observación participante, cuando el investigador, cuando quien recoge la muestra del fenómeno social, forma parte precisamente de ese conglomerado, de ese equipo de personas que tienen intereses en común. ¿Y por qué es importante? Porque como les decía hace un momento, esas características, esas actividades de confianza que pueden surgir al momento precisamente de darse un grupo, de reunirse un grupo social para abordar cualquier tema en relación al fenómeno que estemos estudiando, pues es mucho más fácil de percibir. Hay ciertos detalles que se perciben a un nivel más alto de privacidad y por ello la sociología aplicada nos lleva al campo. Es decir, se toman, se respetan ciertos postulados en relación a la ciencia, por ello siempre se hace uso del método analítico. ¿Por qué? Porque después de haber extraído precisamente la muestra, pues se debe, en primer lugar, filtrar esa información, se debe analizar y por ello es que el método analítico precisamente lo hace. Pero recordemos que en la sociología aplicada
encontramos de alguna manera mejores elementos que analizar. ¿Por qué? Porque la recaudación de esos elementos es mejor. Recolectamos esos elementos de una manera más genuina y obviamente los recolectamos de una manera más detallada. Por ello, entonces, se dice que la sociología aplicada emite postulados precisamente desde la óptica del análisis fáctico. Cuando hablamos precisamente de esto, hacemos referencia a un análisis más práctico y obviamente armoniza esa practicidad con el tema científico y sin duda alguna lo hace en relación a un fenómeno social. En este caso, entonces, se emitirá esos postulados desde una óptica un tanto más práctica. A diferencia de, como les decía hace un momento, la sociología pura del derecho, porque esta emite sus postulados a través precisamente de la óptica de un análisis puramente científico y sin duda alguna se hace en relación a un fenómeno social. Entonces, la diferencia entre estos dos conceptos importantes para poder entender a la sociedad y a la sociología como tal es que mientras la sociología pura del derecho se enfoca en un análisis más técnico, en un análisis más apegado a ciencia y con menor cercanía al fenómeno social, precisamente la sociología aplicada genera de alguna forma esos postulados, esas conclusiones de un fenómeno social desde una óptica más práctica, es decir, sin dejar atrás los aspectos científicos, la recaudación de los elementos a estudiar se ve mucho más genuina, porque hay más participación en el fenómeno social que se está analizando. A diferencia de la sociología pura del derecho, en la cual pues la recaudación de elementos para analizar un fenómeno social es un tanto más distante de la práctica y se apega mucho más a teorías y postulados que ha generado la ciencia de la sociología como tal. Bien, después de comprender cómo funciona precisamente la sociología del derecho desde una óptica más específica como lo es la sociología aplicada, a diferencia de la sociología pura del derecho, que lo hace desde un punto de vista más analítico y menos cercano al fenómeno social, extrayendo únicamente la información más relevante y no entrar a detalles. Debemos ahora comprender precisamente a la sociedad, qué se entiende por sociedad y obviamente de manera clara empezar desde lo más sencillo. Y recordemos entonces que hemos estado hablando en todas estas sesiones precisamente acerca de los fenómenos sociales, que como ya lo hemos dicho y lo vamos a seguir repitiendo en todo nuestro curso, porque en sí el fenómeno social es el corazón, es la razón de por qué existe la sociología del derecho. Y algo específico es que esos fenómenos sociales se dan, esos cambios se dan precisamente en grupos de personas que de alguna manera pues se reúnen o coexisten en un territorio para alcanzar ciertos fines. Pero como bien lo dije hace un momento, esos grupos sociales están integrados por personas, por seres humanos. Y entonces debemos empezar a estudiar a la sociedad desde su punto más básico, que sin duda alguna es el ser humano, es el hombre. Y por ello, entonces, yo acá les tengo una definición muy básica y sencilla de lo que nosotros conocemos como hombre. Y recordemos, pues, que cuando hablamos del hombre, hablamos en ciencia del ser humano. En la ciencia, para hablar del ser humano, se hace referencia a el hombre. Esto indistinto de cuestiones de género que puedan surgir después. Pero hablamos específicamente y según la Real Academia Española, nos hace referencia precisamente a que el hombre puede ser definido como ese ser animado, racional, indistinto de su género, ¿verdad? Que puede ser varón o que puede ser mujer.
Ahora, a mí me gustaría siempre que hagamos un análisis importante para poder entender estas características importantes y relevantes del hombre como tal. Y hablamos entonces acerca de que la RAE lo define como un ser, es decir, es un ente, es una persona, pero con ciertas características importantes, porque si hablamos de un ser, podemos hablar de un ser vivo que no tenga razón. Entonces hablamos de un animal. Puede ser que hablemos también de un ser vivo que pues de alguna manera tenga un estatus vegetal. Entonces podemos estar hablando acerca de plantas, aspectos de flora y en los temas de carecer de la razón, temas de fauna. Pero vamos a hablar del ser humano, del hombre. Y el hombre entonces es precisamente ese ente, ese ser, esa persona que es cierto, tiene vida precisamente a través de la cual pues genera lazos sociales. Es decir, el hombre por naturaleza es social. Y es social porque precisamente descubre que debe asociarse, debe relacionarse con más personas precisamente para alcanzar sus objetivos. Pero el ser humano, el hombre, no pudiera tener objetivos que alcanzar, no pudiera tener intereses que defender, que llevar, si no tuviera algo importante. Y es un elemento fundamental, es la razón. Es decir, el ser humano precisamente tiene esta principal característica que lo hace diferente de cualquier ser vivo, y es la razón. Es precisamente el pensamiento, el análisis, esa capacidad que tenemos todos los seres humanos de análisis, de entender y obviamente de comprender un lenguaje, un código social para poder comunicarnos con los demás, a eso es precisamente a lo que llamamos razón. ¿Y por qué quise hacer énfasis precisamente en esta característica del ser humano? Bueno, porque es la más importante y es la que nos diferencia a nosotros como seres vivos, porque un ser con vida puede ser una planta, un ser con vida puede ser un animal. ¿Por qué? Porque sin duda alguna tienen vida, se socializan, pero algo importante, no tienen razón. Los dos ejemplos que yo acabo de citar no tienen razón, no piensan, no generan sentimientos. ¿Por qué? Porque actúan por instinto en el caso de los animales y obviamente en el caso de las plantas, de la flora en todo el mundo, pues estas sin duda alguna tienen un estatus en el cual pues no existe un vínculo social, sino que simplemente son seres con vida, seres de los cuales pues obviamente se beneficia el ser humano. De esa cuenta entonces podemos empezar a estudiar precisamente ahora un poco más a profundidad al hombre. Es decir, ya hemos estudiado una definición básica y en este momento vamos a estudiar precisamente la historia del hombre. Es decir, cómo es que el ser humano, el hombre, ha persistido precisamente desde la creación o desde el surgimiento de este mundo, precisamente a través de culturas, a través de etnias, a través de distintas etapas de la historia y cómo es que el hombre ha hecho, ha recibido distintos cambios. Claro, vamos a verlo desde la óptica científica. En este momento, pues ustedes quizá o muchos de ustedes cuando estén viendo estas presentaciones, pues puede que difieran conmigo precisamente en relación a ciertos sesgos ideológicos y principalmente sesgos internos de creencias que cada uno de nosotros podamos tener. Sin embargo, para efectos del curso y como lo contempla nuestro programa, pues hacemos el estudio del origen del hombre y por eso vamos a hacer un estudio un tanto más antropológico, porque vamos a estudiar al hombre, al ser humano, en relación a su existencia, a los procesos de cambio que ha sufrido y algo importante, en relación a su surgimiento, a su origen y a esos cambios culturales que hoy por hoy, pues en muchas ocasiones y en muchas circunstancias repercuten precisamente en nuestra sociedad.
Sin embargo, vamos a hacerlo desde la óptica científica. Esto no exime ni resta validez a las creencias que cada uno de nosotros tengamos con relación a la religión que cada uno de nosotros podamos profesar. Entonces, desde el punto de vista científico, el hombre precisamente ha recibido uno de los nombres más peculiares en relación precisamente a las distintas teorías del surgimiento del ser humano. Y en este caso, entonces, recordarán que el nombre científico del ser humano, del hombre, es precisamente Homo sapiens. Y precisamente se le otorga ese nombre a toda la raza humana. ¿Por qué? Porque la constituye de alguna manera un tipo o una especie de animal particular. ¿Por qué? Porque tenemos razón. Esa es la diferencia entre el ser humano y precisamente los demás seres vivos. Es decir, la especie tiene esa particularidad. Somos una especie que tiene un pensamiento, que tiene una razón. Y en virtud de ello hemos sufrido cambios como raza humana a través de los años, a través de la búsqueda por mejorar el estatus de la raza humana, y a ese proceso de cambio biológico precisamente se le llama hominización. Y acá tenemos la representación gráfica de la definición que en este momento yo les voy a explicar. Hablamos entonces de la hominización como ese proceso de evolución física y biológica del ser humano. Es decir, cómo el ser humano puede ser contemplado desde un punto de vista científico como un animal que tiene razón, que utiliza la razón, que piensa, que tiene pensamientos. Un Homo sapiens que ha cambiado según ha evolucionado, según ha pasado el tiempo y ha sufrido cambios físicos, rasgos físicos en los cuales pues se denota un cambio claro en su postura, como ustedes ven en la imagen que yo les estoy colocando, en su postura, precisamente también en la forma en la cual ha decidido de alguna manera evolucionar ejercitándose el ser humano y cambiando precisamente estas figuras encorvadas por figuras pues un poco más rectas. Pasaron aún más los años y entonces el ser humano ha decidido físicamente cambiar su aspecto. ¿Se dan cuenta? Y este cambio de aspecto no solamente es físico, ya vamos a ver el tema biológico, pero cuando hablamos del tema físico, hablamos de que el ser humano ha buscado la manera, se ha ingeniado la forma para precisamente idearse una imagen distinta a la de un animal, totalmente distinta. Ha buscado las herramientas en la sociedad para generarse, por ejemplo, un peinado distinto, para generarse, por ejemplo, una imagen en la piel distinta. Y hoy por hoy llegar a esta imagen que ustedes ven y que estoy señalando con el cursor. De esa cuenta, entonces, esa evolución física ha sido esa evolución que el ser humano ha buscado en relación a los aspectos en cómo se ve, cómo se observa y cómo desea proyectarse hacia los demás, hacia sus iguales. Pero recordemos que esta evolución no solamente es física, también es biológica. Y biológica hablamos entonces del cuerpo humano como un tema integral, es decir, sabiendo qué elementos consume el ser humano, tales como elementos comestibles, tales como elementos o insumos de higiene, entre otras prácticas que repercuten en su sistema como tal, en el sistema del cuerpo como tal. Entonces, ese proceso de evolución biológica del ser humano inicia o radica principalmente en la forma de alimentarse del ser humano. ¿Por qué? Porque lo que alimenta al ser humano es precisamente lo que proyecta el mismo. Es decir, en este momento, y regresamos al proceso de hominización en la imagen, vamos al tema un tanto más antiguo, donde el Homo sapiens aún guardaba ciertos rasgos de animal,
pero que con la razón ha decidido cambiarlos. Hemos tenido presente, por ejemplo, que con antelación el ser humano pues no cocinaba su carne, salía, cazaba y en esa época bárbara ingestaba precisamente los alimentos de manera cruda. Más adelante, entonces, el ser humano, sin duda alguna, cambia ese modus vivendi y entonces busca otras alternativas de alimentación. Si bien continúa preservando ciertas formas de alimentación, las mismas van cambiando, porque hoy por hoy no vemos a personas comiendo o alimentándose de un animal que recién ha sido asesinado y sin debidas normas de higiene. Pero en ese momento, de acuerdo a la evolución del ser humano, el ser humano en sus inicios pues compartía muchas prácticas con los animales, entre ellas, por ejemplo, su forma de alimentarse. Y al alimentarse precisamente con carne cruda, al alimentarse precisamente fortaleciéndose en ciertos frutos, dependiendo de la zona en la cual esta persona, este ser humano ha vivido, pues su forma, su cuerpo tenía cierta consistencia. Hoy por hoy entonces hemos visto que con el pasar de los años, el ser humano ha buscado también perfeccionar su alimentación. Perfeccionarla, pero también distorsionarla. ¿Por qué? Porque también vemos hombres que si bien su postura, precisamente en este proceso de hominización, acá nosotros estaríamos quizá a la mitad del proceso de hominización. ¿Por qué? Porque estamos precisamente en el proceso en el cual el ser humano ha logrado descubrir el fuego, ha logrado descubrir precisamente que los alimentos pueden ser procesados, pero con el tiempo se han dado distorsiones también en la alimentación. Es decir, la consistencia del ser humano también ha cambiado. ¿Por qué? Porque el ser humano también ha exagerado ese procesamiento de los alimentos. Lo ha exagerado y de alguna manera también ha evolucionado la forma de alimentarse, agregando azúcares, procesando quizá alimentos como frituras, como gaseosas, y hoy por hoy la postura de esta evolución física puede ser variable, porque podemos tener personas que al tener esa distorsión en la alimentación, pues también biológicamente su cuerpo proyecte precisamente otros cambios. Pero bueno, hablamos entonces precisamente de esos cambios que genera la hominización, es decir, el proceso de evolución física, es decir, externa, que el ser humano ha realizado de manera voluntaria, o bien biológica. Y recordemos que cuando hablamos del aspecto biológico, hablamos de cambios precisamente en el cuerpo de los seres humanos que repercuten de sus distintas prácticas, de prácticas, por ejemplo, alimenticias, de prácticas, por ejemplo, de precisamente de modus vivendi, de formas de vida. Anteriormente, el Homo sapiens, pues, caminaba kilómetros para moverse de una ciudad a otra, cruzar el estrecho de Bering, por ejemplo, para poder encontrar una evolución de su especie. Hoy por hoy tenemos una sociedad en la cual el ser humano pues utiliza vehículos para movilizarse y son prácticas que afectan su estructura biológica. ¿Por qué? Porque aquel hombre, aquel Homo sapiens que caminaba kilómetros, pues siempre era un hombre esbelto, independientemente de su encorvadura, independientemente de su forma de arreglarse, de esa evolución física, pues siempre era un hombre esbelto. ¿Por qué? Porque también esas prácticas repercutían en su aspecto biológico. Hoy por hoy, esta figura final de la hominización es sujeta de dudas o de variables en relación al modus vivendi, a la forma de vida del ser humano. De esa cuenta, entonces, ya hemos estudiado al ser humano como tal, al hombre, precisamente desde una óptica un tanto más científica,
hemos estudiado y hemos comprendido que el ser humano ha cambiado no solamente en modo de vida, sino también de manera física. El ser humano ha logrado como especie, como raza humana, ha logrado de manera, si pudiera considerarse de una manera extraordinaria, perdurar a través de los años, perdurar a través de los cambios que él mismo ha provocado. Y ahora que hemos entendido la figura del ser humano, debemos entender precisamente otra figura importante, que es por lo que hemos iniciado este punto del programa, que es la sociedad. Y acá entonces hemos citado una definición muy sencilla relacionada a la sociedad para que podamos comprender a qué hacemos referencia cuando hablamos de una sociedad. Y acá precisamente lo tenemos, hacemos referencia precisamente a esa agrupación de individuos que tienen un fin, ¿verdad? Y en este caso radica precisamente en cumplir ciertos objetivos de vida, ciertas finalidades de vida a través de la cooperación mutua. Es decir, el ser humano busca agruparse, estos individuos son seres humanos que se agrupan con el objetivo de cumplir ciertas finalidades de vida. Y obviamente saben que no lo pueden hacer solos y por ello entonces buscan esa cooperación mutua. Mucho ojo porque hablamos de una cooperación pero mutua. ¿Eso qué quiere decir? Que deberán satisfacerse necesidades de los mismos integrantes del grupo social. Es decir, que debe tener una utilidad, la pertinencia a ese grupo social, no solamente de satisfacción de intereses, sino también de saber qué puede aportar a ese grupo social. Hay ciertas características que se relacionan precisamente con la sociedad, las cuales vamos a enumerar y si nos da tiempo las terminamos hoy, si no, pues en la siguiente clase. Pero hablamos acerca precisamente de una de las principales características de un grupo social, de una sociedad, que es una unidad demográfica. Y acá precisamente se hace referencia a esa estructura, a esa evolución humana que se puede dar de una población como tal, a través precisamente del tamaño de la población humana. Es decir, la unidad demográfica hace referencia a la población total, a la cantidad total que conforman o que son parte precisamente de un grupo social. Es decir, para poder considerar un grupo de individuos como sociedad, deben internamente definirse en una totalidad. Es decir, saber si son 15 millones o saber si son 3 personas. Y vamos a ver un ejemplo de esta unidad demográfica que podemos tener de una manera clara. Si hablamos, por ejemplo, de una unidad demográfica de la sociedad guatemalteca, todos nosotros formamos parte de la sociedad guatemalteca. Así nosotros seamos personas o individuos que no nos guste salir los domingos, los sábados, que prefiramos enviar un correo electrónico en lugar de reunirnos. Así tengamos distinta forma de integrarnos a la sociedad, somos parte de la sociedad. ¿Y por qué? Porque de alguna manera tenemos intereses y finalidades de vida que cumplir precisamente en un territorio, en nuestro país. Y siempre buscamos la cooperación mutua. Puede ser que nosotros busquemos la cooperación mutua en nuestro centro de trabajo. ¿Por qué? Porque parte de formar o de integrar la sociedad guatemalteca es precisamente poder integrarme a un grupo económico. Y entonces yo busco en mi lugar de trabajo, en mi centro de labores, una cooperación mutua, porque yo puedo vender mi fuerza de trabajo y obviamente ellos pueden beneficiarse de esa fuerza de trabajo y sin duda alguna deberán pagar por ella. Y esa satisfacción pues es mutua, porque cada quien obtiene lo que necesita. De esa cuenta entonces, la unidad demográfica hace referencia a que una sociedad debe autodelimitarse en cantidad de integrantes. Es decir,
Por eso, a un nivel de sociedad guatemalteca, tenemos precisamente una especie de censo que funge en un determinado tiempo en nuestro país, el cual, pues sin duda alguna, nos marca la cantidad próxima de habitantes que formamos parte. ¿Y eso de qué nos sirve? Bueno, en primer lugar, porque técnicamente es un requisito para ser una sociedad, pero más allá de ello, la unidad demográfica previene precisamente el hecho de distintas circunstancias en un grupo social. Si yo estoy hablando de la sociedad guatemalteca, quienes integran esa sociedad siempre buscarán alcanzar sus fines. Puede ser económicos, puede ser fines emocionales, pueden ser fines académicos, pero si quien ejerce el gobierno, quien administra ese grupo social, en este caso el gobierno de Guatemala, no tiene una unidad demográfica debidamente establecida, no se pueden tomar decisiones que puedan beneficiar a todos, sino que quizá pueden direccionar ciertos fondos o administrar el Estado de una manera, se pudiera decir, inestable. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo está segmentada nuestra población, no sabemos definir intereses en relación a nuestra población, porque según, por ejemplo, la edad de las personas que integran una sociedad, así pueden ser sus intereses. Según, por ejemplo, la cantidad de jóvenes que existan en una sociedad, así puedo entonces tomar yo como administrador de esa sociedad decisiones relacionadas a ámbitos laborales, a ámbitos económicos, ámbitos tecnológicos. Es decir, la unidad demográfica debe delimitarse o definirse en relación a la población total que integra ese grupo social. Bien, antes de terminar, vamos a hablar de la segunda característica, que es la zona geográfica común. Acá, pues sin duda alguna, es de una manera muy sencilla, hacemos referencia precisamente al territorio, al espacio geográfico que ocupa un grupo social. Es decir, regresando al ejemplo macro que tenemos en este momento, hablamos de la sociedad guatemalteca. La sociedad guatemalteca se constituye por todos los ciudadanos guatemaltecos que tenemos voz y voto en relación precisamente a elegir a nuestros gobernantes, a satisfacer nuestros intereses en relación a precisamente lo que nosotros deseamos. Pero bueno, algo importante es saber que la zona geográfica común sí la tenemos. ¿Por qué? Porque puede ser que yo como miembro de la sociedad guatemalteca esté radicando, viviendo en zona 2 de Ciudad de Guatemala, y puede ser que otro amigo o amiga en este momento que esté conectada en este salón virtual nos esté visualizando en Villanueva, nos pueden estar visualizando quizá en Petén, quizá en Izabal, en cualquier parte del país, pero tenemos una zona geográfica común que es un país, Guatemala. Si bien estamos segmentados por municipios, departamentos, todos formamos parte de una zona geográfica común, que es el país de Guatemala. Bien, por el tema de tiempo vamos a dejar la explicación hasta acá para poder retomarla el día viernes. Previo a abrir el micrófono para poder atender dudas, únicamente comentarles que vamos a estar trabajando el examen extemporáneo para quienes estén pendientes de ese examen el día viernes a las 8 de la noche. De igual forma, se va a tener una hora para resolverlo y yo esperaría que sean sinceramente ya muy pocos quienes se sometan a esa evaluación. La evaluación se va a colocar en este grupo, por lo que yo les pediría que por favor no nos asustemos si vemos la tarea asignada. Si ustedes se hicieron en la evaluación en la oportunidad designada en nuestro calendario, simplemente no la resuelvan, ¿sí? Solamente va a ser para que la resuelvan las personas que la tienen pendiente. Entonces, yo les pido por favor apoyo en eso porque en otras ocasiones ha sucedido que se crea la tarea y pues todos se asustan, pero no, solamente es, y obviamente deben descargarla y resolverla quienes tengan pendiente esa evaluación.
¿Por qué no creamos otro Classroom? Porque se nos pierden los datos, una, dos, porque nuestros compañeros no encuentran la evaluación. Ya lo hemos intentado y siempre hay confusión. Entonces, yo les pediría por favor que tomemos nota de ello y la evaluación extemporánea, pues afortunadamente no va a interrumpir nuestro trabajo en clase el día viernes. Entonces, en este momento sí yo dejaría el espacio para quienes tengan alguna duda, puedan levantar la mano, con mucho gusto, pues nosotros acá atendemos la duda y si alguien pues ya desea cambiarse de salón, también no hay problema, ya estamos en esta etapa final de la sesión de hoy.